Francis, 8 minutos. Jóvenes, escuchen esto que es importante, como decía un amigo mío. Ustedes saben que yo siempre digo aquí que la compensación que el gobierno destinó para mantener congelados los precios de los combustibles no es un subsidio, sino eso, un fondo de compensación. Bastante positivo porque eso evitó que la inflación marcara 3.5 puntos porcentuales más de lo que está marcando. Es decir, si no hubiera sido por esa compensación para mantener congelados los precios de los combustibles, aun cuando fue una compensación generalizada, beneficiando por igual a pobres y a ricos, la inflación hubiera sido mayor, el indicador de inflación. Entonces eso contuvo un poco la inflación, lo cual es positivo. Ahora, ¿por qué yo digo que es una compensación y no un subsidio? Porque el gobierno no pierde con ese aporte ni hace un sacrificio fiscal. Este año finalmente esa compensación terminará en 35.098.8 millones de pesos. 35.098 millones, incluyendo esta semana, porque esta semana seguro el gobierno va a mantener congelados los precios de los combustibles, pero como yo había dicho anteriormente, hace ya desde el principio de este mes hasta ahora no ha habido necesidad de aumentar esa compensación porque los precios del petróleo en el mercado internacional han estado bajando. O sea, se quedó en 35.098 millones de pesos. Ahora, ¿por qué una compensación recuperable y no un subsidio? Porque se aplica subsidio cuando el producto tiene un precio y el gobierno dispone que ese producto se venda a un precio por debajo del costo de ese producto y pone la diferencia. Entonces eso es un subsidio. Un producto que vale 100 pesos y el gobierno dice, bueno, mira, vale 100 pesos. Ahora, vamos a vendérselo al público a 80 pesos y los 20 pesos de diferencia yo lo voy a poner. Yo voy a subsidiar esa otra parte. Pero si el producto vale 100 pesos y tiene un impuesto, entonces yo digo que voy a rebajarle o que voy a cubrir una parte y la parte que voy a cubrir es menor que el impuesto que paga, entonces yo no estoy subsidiándolo. Es una exención fiscal. Ni siquiera una exención fiscal porque no es una exención directa. Tú lo que estás haciendo es compensando. Sí, pero el impuesto tú no lo estás eliminando. Como tú no estás eliminando el impuesto, entonces tú no estás haciendo una exención fiscal. Estás vendiendo el producto por debajo del precio o congelando el precio con base en un fondo de compensación, que es así como se llama. E incluso así está en el proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos, que está en el Congreso. Lo que pasa es que se olvidaron de eso, lo sometieron al Congreso y lo dejaron ahí y se olvidaron de eso, que iban a ponerlo. Que le iban a poner casi... temporal. Bueno, está bien. Mientras dure el precio del barril. Está bien, entonces, Rodríguez. Si usted quiere llamarlo exención fiscal, llámelo así. Porque es un impuesto que está establecido y entonces el gobierno está dejando de cobrarlo por un tiempo. Está bien, entonces está bien. Ahora para demostrarle que no es una exención fiscal, voy a eso. Los combustibles tienen 4 impuestos en este país. 4. Impuesto de 16% ad valorem. Ese impuesto se mantiene vigente y no se ha rebajado ni se ha modificado. Tiene un impuesto que es el impuesto específico. Ese impuesto se mantiene vigente y no se ha modificado. Tienen otro impuesto que es el impuesto de compensación del GLP. Se llama así, compensación del GLP, que es una carga que se le pone a cada tonelada métrica de GLP importado. Y tiene otro impuesto que se llama impuesto de los 2 pesos a la gasolina y al gasoil, que tampoco ha variado. Por el impuesto específico, el gobierno está recaudando este año 44,000 y tantos millones de pesos. Por el impuesto 16% al valor, en el gobierno está recaudando este año alrededor de 31,000 millones de pesos. Por el impuesto de 2 pesos a los combustibles, el gobierno está recaudando este año alrededor de 1.700 millones de pesos. Y por el impuesto de compensación del GLP está cobrando o recaudando alrededor de 9,000 millones de pesos. En total, este año el gobierno estará recaudando por esos impuestos, este año, alrededor de 88,080 millones de pesos. 88,080 millones de pesos. Impuestos que se mantienen y que se están cobrando. No se están exonerando sobre los combustibles. Y luego el gobierno está compensando el precio del combustible con un aporte de 35,098 millones de pesos para evitar que se vendan por encima del precio a que deberían venderse, con los impuestos incluidos. Entonces, cuando usted le resta
los 35.098 millones de pesos de compensación a los 88.080 millones de pesos que se van a recaudar por lo menos por los impuestos a esos combustibles, el sobrante positivo para el gobierno es de 52.982 millones de pesos. O sea, que con todo y el sacrificio fiscal de la compensación de 35.098 millones de pesos, el gobierno va a recibir por impuestos a los combustibles adicional, aún con ese descuento de 35.000 millones, va a recibir 52.981 millones de pesos este año. Entonces, por eso es que yo siempre hago referencia a que no se trata de un subsidio, sino de una compensación. Se le llama subsidio, pero no debe llamarse subsidio porque, repito, no es posible ponerle un subsidio a un producto que paga impuestos. Los productos que pagan impuestos no pueden ser subsidiados, porque lo primero que tiene que hacer es que no pueden tener impuestos. Es un producto sin impuestos, que aparte de eso tú lo vas a vender por debajo de su precio. Eso es un subsidio. Como pasa, por ejemplo, con la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica es subsidiada. ¿Por qué? Porque la tarifa eléctrica no paga impuestos. Y encima de eso el gobierno cobra una tarifa eléctrica por debajo del valor que debería cobrar, según se informa. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Subsidiando la tarifa eléctrica porque está cobrando menos por un bien o un servicio que no tiene carga impositiva. Pero si el bien o el servicio que tú estás comercializando tiene una carga impositiva que sobreduplica lo que tú le estás compensando, entonces tú no lo estás subsidiando, lo estás compensando. Y repito, este año fue positivo que el gobierno mantuviera los combustibles congelados, fue positivo que el gobierno decidiera destinar un fondo de compensación por 35.098 millones de pesos para esos fines, porque eso evitó que la inflación fuera mayor, pero eso no implicó un sacrificio fiscal más allá de lo que el gobierno cobra en impuestos a los propios consumidores de esos combustibles que están congelados. Los consumidores de esos combustibles que están congelados pagamos 88.080 millones de pesos en impuestos este año. Y de esa cantidad hay una diferencia de 35.098 millones de pesos, por lo tanto terminamos pagando 52.982 millones de pesos adicionales.